¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento en que escuchen y vean este video. Creo que llegó el momento de hablar acerca de los duelos, porque, a raíz de todo esto que estamos viviendo hace ya 1 año y medio, se están produciendo una gran cantidad, yo diría ya una catarata de duelos. Porque duelos no es solamente la muerte de una persona. También hay duelos cuando uno deja de trabajar de lo que estaba trabajando, cuando uno se muda de la ciudad al campo, como está pasando mucha gente que está yendo a vivir a lugares con más contacto con la naturaleza, y ni hablar cuando hay un desarraigo, o sea que se van de un país a otro, que también está emigrando gran cantidad de gente, muchas familias. A raíz de la pandemia hubo problemas, disoluciones de matrimonios, separaciones, eso también acarrea un duelo. O sea, hay muchas razones, no solamente la muerte, que nos produce este proceso, o sea, hay un procesamiento, una elaboración del hecho que es un trabajo psicológico. De eso quería hablarles hoy. O sea, es un proceso psicológico donde elaboramos las pérdidas, los cambios. Y como en este momento hay tantas pérdidas, tantos cambios, tanta incertidumbre, es difícil elaborar porque no llegamos a elaborar una cosa que aparece otra y otra y otra. Entonces, de cualquier manera, creo que es importante la elaboración, es importante, en el caso del fallecimiento, el ritual, la despedida, así no lo podamos hacer de forma, no se los puede velar, pero también es importante plantar un árbol, como he visto en algunos países que lo han hecho por cada fallecido, reunirse, hacer algún tipo de ritual. El ritual ayuda a elaborar esa pérdida, en el caso de los fallecidos. Y también en el caso de los fallecidos tiene mucho que ver la edad y si había una enfermedad anterior, porque si la muerte súbita de una persona joven, ya sea por un accidente o un suicidio, es mucho más difícil de elaborar. Pero de cualquier manera hay que hacer el esfuerzo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra muy, muy avesada en este tema, ella se dedicó a estudiar y de una forma muy bonita la muerte, ¿no? Como tiene varios libros muy interesantes. Este es La muerte, un amanecer, donde ella habla, si bien era una médica psiquiatra, de una forma muy amorosa, muy espiritual, y toda su experiencia con la muerte, ¿no? Ella trabajó con enfermos terminales. Así que les recomiendo mucho los libros de ella porque si no la conocen es muy interesante todo lo que ella ha hecho. Con respecto a aquellos que están como muy atemorizados, porque también esta enfermedad hizo que gente se encerrara en sus casas de una manera ya bastante como terminal, ¿no? Como que ya se murieron y están con un pánico a la muerte, que les voy a recomendar otro libro que es Mirar al Sol, de Erwin de Shalom, que creo que ya les hablé de este libro, pero es muy bueno para aquellos que están con mucho temor a la muerte, ¿no? Porque en realidad les voy a dar una mala noticia, todos vamos a morir. Eso es lo que a veces
el mundo material nos impide ver más allá y nos aterrorizamos como, bueno, obviamente lo ideal es que esto acontezca cuando uno ya es mayor, cuando uno ya vivió su vida. Pero a veces no es así. Sabemos aquellos que trabajamos de cerca con lo espiritual, que a veces tenemos un tiempo corto de vida y hay que aceptarlo. La doctora Kubler-Ross habla de algo muy interesante. Ella, el proceso del duelo lo dice con las palabras ninda, o sea, que es primero una negación, después un estado de ira, una negociación, luego la depresión, para llegar a la aceptación de la pérdida. Muchas veces nos quedamos en la primera parte, que es la negación. Entonces, al quedarnos en la primera parte, que es la negación, no hacemos más que alargar la elaboración de ese duelo y damos un duelo patológico, que es un duelo eterno, un duelo que no termina nunca. Desde el punto de vista espiritual, esta elaboración tiene mucho que ver con el desapego y en este caso es muy importante. Claro, es más difícil desapegarse de seres queridos, jóvenes, cuando son muy allegados. Es un duelo difícil. Pero hay otros duelos donde uno puede decir, bueno, esa familia que se fue a vivir afuera va a ser más feliz y dejarlos, soltar a ese otro que se está yendo. Porque lo podemos volver a ver, porque ahora los medios de comunicación nos pueden reunir de otra manera, no como antes, que realmente nos quedábamos desligados completamente. Otro tema muy difícil es el suicidio y de eso se habla muy poco. Yo sé por distintas razones que hay gente que está apelando al suicidio como forma de terminar con su vida. Es muy doloroso, pero hay que tener en cuenta también que están pasando un montón de cosas de las cuales no se habla. Y el suicidio es algo muy doloroso y muy difícil de aceptar por parte de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué más me faltaría decirles? Bueno, todo esto, que no confundir, por ejemplo, la depresión, porque cuando uno está en la elaboración de un duelo, está más apartado del mundo exterior, pero son características de la elaboración del duelo. Y mucha gente cree que esa persona entró en una depresión por el duelo. No. Es una característica de la elaboración del duelo. Apartarse para hacer esa elaboración y pareciera que fueran síntomas muy parecidos a la depresión, pero no. Esa persona está en una elaboración que tiene características diferentes. El duelo, los psicólogos lo acompañamos. El duelo no se interpreta, se acompaña, se escucha. Es una escucha terapéutica muy importante para esa persona, porque quizás ella no pueda hablar del fallecido porque produce dolor en el resto de la familia. Y sí puede hablar con un terapeuta porque está preparado para eso. Y también estamos preparados para qué contestar, porque estamos hablando de la vida y la muerte, estamos hablando de nuestra vida y nuestra muerte, la identificación con el duelo, ¿no? Cuando se muere una persona allegada, uno se identifica con esa muerte y a veces no se puede superar. Entonces es ideal que esa persona tenga un acompañamiento terapéutico, sobre todo si son duelos muy difíciles,
duelos, yo trabajé en la fuerza de seguridad, duelos de aquellos que partieron porque estaban en combate, aquellos que tuvieron una enfermedad súbita y partieron también antes de tiempo. O sea, todos esos duelos, para que no se conviertan en duelos patológicos, lo ideal es consultar y poder ser acompañados por un terapeuta, ¿no? En este caso, me doy cuenta por lo que me dicen los pacientes y por toda la gente que conozco, que se están dando una cantidad de duelos, pero impresionantes, porque no solamente los que fallecen, sino los que se mudan, los que emigran, la gente que se queda sin trabajo, las parejas que se separan. O sea que hay duelos en cantidad inimaginable, porque estamos en un proceso de desapego también desde el punto de vista espiritual muy grande. Entonces, bueno, quería hablarles un poco, demoré sobre hablar de los duelos porque me parecía que podía llegar a asustarse un poco la gente, pero creo que ya es pertinente porque alrededor mío han partido muchas personas, no todas de COVID, sino también de enfermedades terminales que estaban padeciendo, de distintas razones. Pero pareciera como que hay una gran depuración. Están pasando muchas cosas en distintos niveles, en niveles materiales, en niveles espirituales. Y no hay que tener miedo, es como el tema del abuso. Creo que no hay que tener miedo de hablar. Hablar del duelo, hablar de la pérdida, hablar del abuso, hablar de lo triste que nos ponen determinadas cuestiones, porque el poder expresar eso es muy sanador. Y eso sería como mi consejo de hoy. Hablemos de lo que nos duele, pongámonos tristes, porque una vez terminado el proceso de duelo, una vez elaborado, ese ser querido pasa a habitar nuestro corazón, realmente. ¿Mm? O sea que no le tengamos miedo al duelo. Sí, afrontémoslo en su momento, elaborémoslo, recordemos las cosas lindas que vivimos con esa persona y dejémoslo partir. Ese sería mi consejo de hoy. Bueno, les agradezco mucho que me escuchen. Suscríbanse si no lo hicieron. Compartan porque ayudan a que crezca el canal. Y esto también ayuda mucho. Muchas gracias. Nos estamos viendo.